¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos avanzando en esta hermosa serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Venimos leyendo este libro escrito por Elena G. de White, estudiando lo que es la vida de Jesús y rescatando todas esas perlas preciosas que la sierva del Señor nos deja en este libro acerca de la doctrina de Dios, ¿sí? Para que podamos conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo y la forma en la que ellos trabajan por el ser humano. En ningún capítulo hay desperdicio, así que les agradezco el estarme acompañando hasta acá y les pido que lo puedan seguir haciendo en los 87 capítulos que va a durar esta serie. No tiene desperdicio, como les dije, y siempre recomiendo que, aparte de seguir los videos, puedan leer, aunque sea de forma online, los capítulos de forma entera. Acá obviamente no lo hacemos por una cuestión de tiempo, sino que voy resaltando específicamente esas citas que nos enseñan a conocer al Dios verdadero y voy relatando, ¿sí?, con mis palabras, la historia. Pero si cada uno de ustedes quisiera leer los capítulos por su cuenta, van a ver que no hay ningún tipo de desperdicio y es una fuente inagotable de verdades y de consejos que nos enseñan a poder ser como fue Jesús acá en la tierra. Vamos entonces al capítulo número 19, titulado Junto al pozo de Jacob. Jesús, después de estar en Judea, fue hacia Samaria. O sea, iba hacia Galilea y tenía que pasar por Samaria. Repasando un poquito la historia, Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Llegó un punto en la historia del pueblo de Israel que 10 u 11 tribus, 10 tribus, se terminaron separando, ¿sí?, de lo que es el pueblo original, y en su apostasía se la llamó el reino del norte. Tuvieron un rey aparte, Dios permitió que fuesen conquistados y se acostumbraron a ser idólatras. Y su capital era Samaria. Las otras dos tribus restantes, que son la tribu de Judá, según entiendo yo, había parte de la tribu de Benjamín también y obviamente levitas, que quedaron como Judá, como su capital, ¿no es cierto? Después de que el imperio medio persa le permitió al pueblo judío volver a construir el templo y la plaza y volver a establecerse como nación, acá se dio que, bueno, Dios ya había quedado únicamente con los judíos como su pueblo escogido, y bueno, los samaritanos quisieron venir a ayudar a levantar ese templo, pero ya no se lo permitieron y los judíos los desecharon, ¿no es cierto?, como pueblo. Incluso Jesús nos cuenta también, eh, más adelante en este capítulo, se nos cuenta, mejor dicho, cómo Jesús explica que la salvación viene de los judíos porque los samaritanos se habían apartado de ser el pueblo de Dios. Al llegar a Samaria, los judíos tenían permitido comerciar, comprar víveres, pero no se podían hacer ningún tipo de favor los unos a los otros, se tenían que odiar, esas eran las reglas, mutuamente, ¿no es cierto?, de un lado hacia el otro, eran enemigos, totalmente enemigos. Y dice que mientras los discípulos fueron a comprar, Jesús se sentó al lado del llamado pozo de Jacob. Estaba muerto de sed abajo de los plenos rayos del sol y se acerca una mujer samaritana a sacar agua. Era un pozo hondo, tenía que tener soga, un cántaro.
Y obviamente esta mujer ignoró la presencia de Jesús, no se hablaban, los samaritanos con los judíos no se hablaban. Sin embargo, Jesús quiso romper con ese prejuicio y sin el miedo a que nadie se escandalizara, le pidió de beber a esta samaritana. La mujer le responde: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? Pero bueno, era una costumbre en Medio Oriente que el agua era un don de Dios y no se le podía negar a nadie, pero le causó cierta sorpresa, ¿no es cierto?, a esta mujer que un judío le pidiera agua. Y ahí Jesús aprovecha para entablar una, una conversación, ¿no es cierto? Le dice: bueno, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, vos serías la que me pediría que te diese beber agua de vida, ese agua que se bebe para nunca más tener sed. Y bueno, en esta conversación, en el contexto de esta conversación, la profeta de Dios nos dice: el que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo. La gracia divina, y prestemos atención a esta palabra porque va a ser un poco protagonista de este capítulo, la gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. La gracia divina que Él solo puede impartir. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo de agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores, los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es: más de ti. Y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y sed. ¿Quién es el que revela? Cristo. ¿Quién es el que satisface la necesidad? Cristo. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficiente para todas sus necesidades. ¿Quién es el que mora en nosotros? ¿Quién es el que satisface nuestras necesidades? ¿Quién es el que está presente en nuestros corazones? Nadie más que Cristo. Seguían conversando, ¿sí? Y la mujer empezó a darse cuenta de que Cristo era alguien especial, ¿sí? Y más, le pregunta o le dice: me parece que sos un profeta. Entonces Jesús, en sus modos, él nunca levantaba el dedo para acusar a nadie, pero sí con su sola presencia, eh, la gente ya se sentía incómoda cuando estaba en pecado. Por eso es que Jesús no acusa a la mujer, pero hace algo muy astuto, ¿no? Eh, la mujer le pide: dame este agua, por favor, quiero beber de este agua. Pero Jesús le dice: eh, ve y llama a tu marido y ven acá, como para decirle: sigamos charlando y vamos a conversar también con tu marido. Entonces ella le dice: no tengo marido, y acá Jesús realiza un milagro, ¿no es cierto? En comunión con el Padre le revela que esta mujer había tenido 4 maridos y que el que ahora había tenido
5 maridos, perdón, has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la pobre mujer samaritana tembló. Tembló, su mente fue llevada hacia adelante, a la eternidad, al juicio, a todo lo oculto, y prácticamente que esto fue una confirmación, ¿no es cierto?, de lo que ella estaba mirando, de que estaba hablando con un hombre de Dios. Vamos a seguir avanzando y la sierva del Señor nos dice: el que deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a las formas, ceremonias y cuestiones controvertidas, la hora viene, dijo él, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estas palabras de Jesús vienen porque la mujer samaritana, al temblar en la presencia de Jesús y que Jesús esté leyendo su corazón, sus secretos, le empezó a hacer preguntas como teológicas, ¿no es cierto? Cosas que se disputaban entre judíos y samaritanos. ¿En dónde hay que adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? A ver, contestame esto que venimos peleando hace años. Entonces ahí Jesús le dice: la hora viene, y fíjense que esto está subrayado en un color que hace referencia a que conozcamos quién es Dios el Padre, ¿no es cierto? La la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Eso es lo que dice Jesús. No está diciendo adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y acá nos revela, ¿no es cierto? Dios es espíritu. Nos está diciendo eh, una verdad, ¿no es cierto?, de qué está hecho Dios, de qué sustancia. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y acá está haciendo referencia a un estado, ¿no es cierto? Adorar en espíritu es un estado en el que nosotros tenemos que estar y tenemos que adorar. Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo: a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión como el cielo, visitando una montaña santa o un templo sagrado. ¿Sí? No estamos en comunión con Dios por estar en Jerusalén o en Samaria. No tenemos mejor comunión con Dios por decir Yahweh, Jehová, Yehoyúa, Yehua, Shabbat Shalom. ¿Sí? Eso no nos hace tener una mejor comunión con el Padre. Eso es una falacia de que están queriendo imponer personas que quieren volver a ser como fueron los fariseos. Si quieren enseñar que las formas, que los rituales son los que nos acercan más a Dios. Eso es misticismo puro, es espiritismo. El creer que un idioma, una nacionalidad, una descendencia te acerca más a Dios es espiritismo puro, ¿no es cierto? La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto, es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Tremendo, ¿no es cierto?
cómo Cristo trabaja en nuestros corazones. La sierva del Señor, unos párrafos atrás, nos decía que Cristo es quien está en nuestros corazones, que Cristo es quien satisface nuestras necesidades, que Cristo es quien nos señala a Dios y nos lleva a adorar a Dios. Y ahora nos dice que tenemos que nacer del Espíritu Divino, que tenemos que tener el fruto de la obra del Espíritu Santo y que la obra del Espíritu, Dios, por la obra del Espíritu, Dios se revelará a esa alma. Fíjense cómo usa de forma intercambiable primero a Cristo y después al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso es un dato. Vamos a seguir avanzando un poquito más y nos habla de los sentimientos que tuvo la mujer samaritana en un momento de esta conversación, ¿no es cierto? Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó, ¿no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. ¿Recuerdan qué significa la palabra Cristo? No es solamente un nombre propio, significa el Hijo del Dios vivo. Entonces, ella lo que está diciendo es, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice ser el Hijo de Dios. Mas cuando Él viniere nos declarará todas estas cosas. Jesús le respondió, yo soy que hablo contigo. Tremendo. Se lo querían sacar a la fuerza a los judíos, que él se declarara, no lo lograron. Jesús mantuvo esto un poco en secreto porque una verdad así produciría que los judíos quisieran aniquilarlo, ¿no es cierto? Es una blasfemia total. Pero sin embargo, a esta mujer samaritana directamente le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, soy el que está hablando contigo, es el que ustedes están esperando desde hace mucho tiempo. Al oír la mujer estas palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación porque estaba interesada en las Escrituras y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Había estudiado la promesa del Antiguo Testamento. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ella anhelaba comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de la vida espiritual de Cristo, que Cristo da a toda alma, el agua de la vida espiritual de Cristo, que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. El agua de la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. El Espíritu del Señor es la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta. Esto es la creencia de la sierva de Dios en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor es la vida espiritual de Cristo. Y es la gran perla que nos deja este capítulo, ¿no es cierto?, en cuanto al conocimiento del Dios verdadero. Es una verdad casi irrefutable, ¿no es cierto? Estas verdades de que Cristo es el Hijo de Dios, de que el Espíritu Santo es la vida divina de Cristo, de que quien merece toda la adoración es Dios el Padre en sí mismo y por sí mismo. Todas estas verdades que nos va dejando la sierva del Señor en este libro tienen que transformar nuestras vidas. Nuestro Redentor anhela que se le reconozca.
Tiene hambre de la simpatía y el amor de aquellos a quienes compró con su propia sangre. Anhela con ternura inefable que vengan a Él y tengan vida. ¿Qué vida? La vida espiritual que Cristo le da a toda alma sedienta, el Espíritu del Señor. Así como una madre espera la sonrisa de reconocimiento de su hijito, que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició en el alma, que demuestra que Cristo vive en esa persona. No hacemos más que párrafo tras párrafo seguir comprobando las mismas verdades. Sigue diciendo la sierva eh, que la mujer se fue desesperada por llamar a cualquiera, al que encontrara por el camino, a ese cónyuge que no era marido. Dice que llegó a la ciudad y empezó, vengan que he encontrado al Mesías, por favor síganme, vengan que encontré al que tanto esperábamos, a ese del que hablan las Escrituras. Y en ese momento Jesús se queda sola con sus discípulos y les dijo: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante, a la gran recolección del día del Pentecostés. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos. ¿Quién es el que confía la semilla de su palabra a sus siervos? Cristo. Para que la sembrasen en los corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente había obrado silenciosa, pero eficazmente para producir la mies. Un poder invisible, un poder omnipotente. La vida espiritual de Cristo, el Espíritu del Señor. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de la verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la vida divina de Cristo en el corazón de las personas, la mies de su obra. Con esto, Jesús les quiso enseñar a los discípulos que en la obra de Dios, algunos siembran y quizás no sean ellos mismos los que cosechan, y luego Dios levanta a otros que cosechan lo que otros sembró. No todos vamos a hacer todo y no debemos hacer de eso un problema. Quizás a veces sí, quizás a veces no. Y nadie debe competir con respecto a esto porque los trabajos son iguales de importantes. Tanto el que siembra y no ve el fruto, como el que cosecha y no sembró. Dios dispone que así sea el trabajo de sus siervos y esto no debe ser un motivo de discusión ni para enorgullecernos, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, ¿no es cierto? Hace una comparación la sierva de Dios entre los fariseos y ahora estos samaritanos que habían venido en una multitud a poder escuchar a Cristo, ¿no? Los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús, desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el Hijo de Dios. Pero los samaritanos no pidieron señal, y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a la mujer que estaba al lado del pozo. Sin embargo, muchos le recibieron. En su nuevo gozo decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, es lo que significa
el Cristo. Y vamos a leer rápidamente las últimas citas que quedaron señaladas, así no alargamos demasiado cada video para que pueda ser llevadero también para ustedes. Dice, en el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie, sino a los judíos, se permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana. Y fíjense lo que viene acá. Mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. ¿Se acuerdan que yo les marqué esta palabra? La gracia divina que Jesús impartía, su espíritu divino. Fíjense que acá aparece el concepto de Jesús trabajando de dos maneras diferentes. Primero, por su simpatía humana, pero también al mismo tiempo es Jesús quien trabaja por medio de su gracia divina. No dice que venía otro Dios diferente a trabajar con ellos. Habla o nos dice que el Espíritu del Señor es la gracia divina de Cristo, es la vida divina de Cristo. Y así, con estos gentiles samaritanos, Jesús, por un lado, se vinculaba utilizando simpatía humana, mientras que con su vida divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. Las dos personalidades de Jesús, la personalidad humana y la personalidad divina. Tremenda, tremenda verdad, ¿no es cierto? El Salvador continúa realizando hoy. ¿Cómo? Pero si Jesús está en el cielo. Si nosotros entendiéramos que el Espíritu Santo es la vida divina de Jesús, todo esto estaría comprendido por nuestra mente. El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de la vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias. Un paria es ese desechado por la sociedad, era esa mujer samaritana, adúltera. Pero el amor de él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice, si me pidieras, yo te daría el agua de vida. Es hoy, nos dice, es hoy que Jesús mismo viene a nosotros a darnos ese agua de vida. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos que suponemos nosotros nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos. Doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está listo para instruirlos. ¿Sí? Cristo está listo para instruirlos. No viene otro, es Cristo. Perdón, no era este el color, sino que vamos a ponerlo con turquesa, porque está hablando de la vida espiritual de Cristo. Él les revela al Padre. ¿Sí? Cristo no viene a revelar ninguna trinidad de dioses. Cristo revela al Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. O sea, Cristo nos invita a adorar al Padre. Para los tales no usa parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana al lado del pozo, dice, yo soy que hablo contigo. La relación de padre e hijo, ¿sí? La relación de Dios el Padre para con su Hijo Jesús no es una parábola, no es un mito, no es un título, no es un cuento de hadas. Y la vida divina de Jesús trabajando en nosotros tampoco es una parábola. Es sencillamente la literalidad de la sencillez de las Escrituras. Y para finalizar, vamos a leer esta última cita que dice, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos.
Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una obra futura y no vieron que alrededor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda la ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo, nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe el agua de vida llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Y vemos que otra vez aparece esta palabrita. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de vida. La gracia de Cristo en el alma, el Espíritu Santo, la vida divina de Cristo, el Espíritu del Señor, es como un manantial en el desierto. Jesús es el agua de vida. El Espíritu y la gracia de Cristo son como un manantial. Disculpen que a veces sea reiterativo, pero ese es el objetivo de esta serie. Recalcar aquellas perlas que nos da la sierva del Señor acerca de la verdad del único Dios verdadero, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Y este capítulo, no sé a ustedes, pero a mí me ha dejado muy, pero muy satisfecho porque hemos encontrado de todas las verdades. A veces encontramos solamente alguna que habla del Hijo de Dios, a veces alguna que habla del Espíritu de Cristo, a veces alguna que habla de la jerarquía, pero este capítulo ha sido tremendamente colorido, es subrayado con todos los colores y deseo que a cada uno de ustedes les pueda también llegar esta verdad tan liberadora de poder conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Que la gracia divina de Cristo pueda trabajar en cada uno de nosotros, dándonos a beber de ese manantial del cual jamás vamos a volver a tener sed si bebemos. Bendiciones para cada uno de ustedes.